Buenas noches, mi gente querida. Estoy feliz de traerles a una amiga muy querida, tuya y mía. Ella es una gran comunicadora de larga data, una de las figuras del medio con un nivel más estable a nivel profesional, personal. Creo que es un ser humano ejemplar. Karina Larrauri. Y amiga, teníamos que decirlo, qué bueno que Es se nos cierto. dio. Ay, De verdad, sí. Gracias. Mucho tiempo queriendo sentarme contigo. Ha llovido mucho desde la última vez. Sí. El mundo Hace cambió bastante, sí. completo. Pero como nos seguimos, y esa es la parte linda de cómo se globalizó la comunicación, Claro. que ya uno se sigue y uno siente que uno está en contacto a diario. Sí, como que tú sabes la vida del otro. Nos escuchamos, nos seguimos ahora con tu podcast, tuyo y de Sergio, de Karina y Sergio After Dark. Me parece buenísimo. Ay, gracias. Sí, a mí me está encantando la idea de que soy consumidora de los podcasts y particularmente este trata los temas de los que yo de alguna manera u otra, no como terapeuta porque no lo soy, pero vivencial, son temas que sé que son importantes tocar, muchos temas de salud mental y todos sus derivados. Sí, señor. Es una terapia, es como, de verdad lo recomiendo. Karina y Sergio es After Dark, es muy diferente a 12 y 2, que es, sí, completamente. Me encanta, pero es otra cara de la moneda. Sí. Es esos temas tabúes que se han vuelto cotidianos y que todavía... De los que no hablamos, pero no que está presente en la vida de todo el mundo. Conversaciones incómodas que hay que tener y ustedes las están provocando. Es así. Vamos a hablar un poquito primero de que ya tú tienes... ¿Cuántos años tienen tú y Sergio con 12 y 2? ¿20 y pico? Con 12 y 2 nosotros tenemos 15 años para 16. Pero Sergio y yo tenemos la 91, yo tengo 20, creo que 3, y Sergio debe tener 20. En la 91. Toda una vida. Toda la vida. ¿Cómplices? ¿Buenos amigos? Ay, hermanos. Los hermanos tú los tienes y los quieres como son. Claro. Así yo quiero a Sergio, así me quiere él a mí. Porque Sergio y yo somos muy diferentes. O sea, Sergio y yo somos como agua y aceite. Pero hemos aprendido a lo largo en ese periodo de tiempo que hemos trabajado o juntos o en el mismo lugar, a aceptarnos, a respetarnos. Muchas veces Sergio tiene opiniones sobre un tema en específico que no necesariamente es mi punto de vista, pero yo se lo respeto. Y aprendimos a debatirlo de una manera sana, en la mayoría de los casos. Sí, sí, de eso me encanta, que ustedes difieren con una altura y un nivel de educación que yo los pongo mucho de ejemplo, porque realmente yo estoy haciendo radio ya hace 9 años y me acuerdo que cuando comenzaba consulté varias cosas contigo. Sí. Cuando teníamos la suerte de coincidir en el gym. En el gimnasio. Y lo hacía porque sí, para mí ustedes siempre han sido una inspiración de la buena radio, de la buena comunicación. Ustedes son un poco más la actualidad, abundan más en los temas políticos, uno los toca, pero nuestra área es más un poco parecida a la que tú haces en el podcast. Exacto. Y bueno, uno cada cual haciendo lo mejor que puede con lo que tiene, pero aportar un granito de arena. Sí, yo creo que sí. Tú sabes que yo tuve el privilegio, porque siempre he dicho que tuve mucha suerte al inicio de mi carrera, quizá porque no lo andaba buscando, de empezar la radio con Don Teo y la televisión con Don Freddy. ¡Wow! Y para mí eso fue como, primero fue una gran escuela, porque me enseñó que los medios de comunicación no son escaparates. El trabajar en medios de comunicación implica mucha responsabilidad, implica que estás amplificado, implica que lo que tú dices, hay gente que lo usa como modelo. No es que uno trabaje para ser modelo, porque uno es un ser humano igual que cualquier otro. Pero se convierten. Pero se convierte en. Entonces yo aprendí de ellos dos a respetar los espacios donde yo estoy amplificado y donde se me da la oportunidad de amplificar. Y siempre lo hemos hecho así. Y Sergio es lo mismo. Sergio pasó gran parte de su carrera profesional con Milagro, con Don Teo. Y para nosotros eso es un trabajo. Nosotros, por lo menos yo, y hablando por mí particularmente, siempre traté de ver la comunicación como un trabajo. No como un modelo de escaparate, no como... Claro que la imagen es parte de lo que uno vende, pero siempre lo asumí con mucha responsabilidad. ¿Cómo fue para ustedes cuando empezó a cambiar y empezamos de repente a tener otras plataformas como YouTube, las redes sociales, que de repente parecerían que se estaban amplificando igual o más que la poderosa radio y televisión? Y vamos directamente al tema de la radio. Para muchas personas, ha sido el ir de las redes al YouTube y de ahí a la radio. Y otras como nosotros,
que estamos haciendo comunicación, hemos tenido que utilizar la multiplataforma para uno seguir avanzando con los tiempos. Pero hay veces que parecería que son estas plataformas novedosas que están definitivamente bateando, parecería a veces que hacen más ruido que lo que estamos comunicando, pero yo creo que es eso, es ruido. Yo aprendí y sin ánimo de generar un detrimento sobre lo que hace uno o lo que hace otro, pues yo creo que al final del día, en todas las épocas han existido cosas que aportan y cosas que entretienen. Exacto. Yo creo que al final del día, cada persona que está amplificado, que trabaja en un medio, y hablo de amplificado porque como dices tú, ya no es televisión y radio, no, hay gente que está más amplificada que tú y que yo que no trabaja en radio y televisión. Correcto, y te pueden escucharte en Alemania. Claro, entonces al final del día yo lo que entiendo es que uno tiene que saber que hay una diferencia entre ser popular y ser respetado. O ser popular y tener un espacio que la gente consuma porque le estás dando algo de calidad. Lo que no significa que el entretenimiento es malo. No. Entonces, no es malo, o sea, el entretenimiento puro es bueno. Y válido. Porque la comunicación es parte de eso. Yo no quiero hacer una crítica muy mordaz, lo que sí es que me parece que al final del día puede ser un gran negocio en la actualidad, pero creo que son cosas que no se sostienen a lo largo del tiempo. Porque sí, es entretenimiento, pero ese entretenimiento llega a un momento que aburre, llega a un momento que tú no tienes cómo seguir creciendo, o tú no tienes por dónde seguir trabajando, porque la gente se agota, crece, madura, o empieza a buscar otras cosas, o cambia el entorno, como ha cambiado miles de veces y ahora más rápido que nunca. Y al final, ¿quiénes quedan? Quedan aquellas personas que la gente busca por su contenido, no porque me quiero entretener. Lo que no significa que tú eres famoso y es malo. Si tú eres famoso y te estás sirviendo y esa es la parte de tu negocio, está muy bien hecho. Yo aprendí que yo prefiero que me respeten y que respeten mi trabajo a ser popular. Si que me respeten va en detrimento de ser popular, entonces prefiero ser menos popular. Definitivamente, hay que ser selectivo. Siempre se lo digo a mi gente querida, que uno tiene que ser selectivo en lo que quiere seguir, en lo que quiere escuchar, en lo que quiere ver. Claro. Depende de uno, porque el gusto va a variar. Claro. Y definitivamente todo es bueno y válido. Y es válido el que entretiene, y el válido el que informa, válido el que te aporta a crecer. Y que hay cosas subidas de tono, y que hay cosas que tú dices que no aportan. Y sí, yo tengo 2 hijos, y yo lo que he tenido que sentarlo y decirle, mira, ustedes tienen acceso a todo, porque llega un punto que tú no tienes el control de todo lo que ven, de todo lo que leen y de todo. Imposible. Es imposible. Entonces es sentarlo, generarle un pensamiento crítico, que puedan ver todo lo que hay y establecer esto sí, esto no, o esto me gusta, pero yo sé que es para reírme, que esto no es en serio. Y es generar ese pensamiento crítico de poder diferenciar. Karina, en el paso de los años de tu carrera como profesional y como familia, casada con Federico Sobres, un argentino que los que conocemos queremos muchísimo, y tus hijos Diego y Matías, ese es como tu núcleo, pero también queremos a tu mamá, a tus hermanas, a tu papá, en fin. Ahora, han pasado muchos años de que comenzaste en esta carrera, te pasaste en un momento, tenías televisión y radio, luego te quedaste solo con la radio, pero paralelamente a eso entraste en el momento perfecto a las redes, creaste una comunidad hermosa y bueno, ahora estamos en la multiplataforma. Exacto. El Twitter, una cosa que ustedes hacen que yo ni sé cómo que se hace. ¿Qué? El Twitter en vivo ese. Que ahora no es Twitter Spaces. El Twitter Spaces. Es buenísima esa herramienta, debería usarla. Bueno, ahora será Facilísimo. X Spaces. Yo no sé ni cómo se dice ya. Yo no le voy a hacer caso a Elon Musk. Para mí es Twitter. Pero el hecho es que la vida ha cambiado mucho. Sí. Y en medio de todos esos cambios llegó la pandemia. Karina, hablemos de After Dark, no del podcast, sino después de la oscuridad. Después. Bueno, mira, tú me preguntabas qué fue y cómo pasó mi vida entre antes y después de la pandemia. Yo creo que la pandemia a mí fue un catalizador para yo darme cuenta de la prisa con la que vivía. Cuando surge la pandemia, que de repente te quitan todo, cuando yo digo todo yo me levantaba a las 6 de la mañana y mi vida no paraba hasta que terminaba, que era 8, 9, 10 de la noche, depende del trabajo que tuviera. En el medio, mis hijos, mi casa, mi cosa, mi trabajo, o sea, era una permanente carrera por cumplir ese día. Cosa que yo no veía mal, porque yo era feliz, yo estaba muy feliz, yo estaba haciendo lo que me gustaba, yo le dedicaba tiempo a mis hijos, había entendido yo que había conseguido un equilibrio
entre mis hijos, mi familia. El problema es que en esa fórmula nunca estuve yo. Y cuando llegó la pandemia, que me quitan todo, que no tengo nada que atender, ahí es, yo creo que la vida me enseña que me había restado mucho tiempo a mí misma, a sentarme a pensar en mí, en cómo yo me sentía, en cómo lo estaba viviendo, en cuáles eran mis verdaderos propósitos, y empecé a vivir como un duelo, primero porque nos quitaron todo. O sea, el duelo no es nada más porque perdiste a alguien, porque perdiste tu vida, tus cosas, tu oficio, tu libertad de movimiento. Fue muy raro todo. Fue muy raro. Entonces, en ese momento yo tuve un gran quiebre emocional que al principio no sabía ni entendía muy bien lo que me pasaba. Ahí empecé primero mi búsqueda pensando que era enferma que estaba, porque tú sabes que como uno no sé, y mira que yo con todas las herramientas que tengo después de haber estudiado psicología, ni siquiera con eso, porque uno no tiene el hábito de pensar, no, espérate, sí, yo sé que hay algo que está pasando conmigo, pero yo tengo que ir a un psicólogo, tengo que sentarme a ver qué es lo que está pasando. No, yo seguí en ese proceso hasta que la vida volvió y me sentó y me dijo que no, es que tú tienes que pensar en ti, es que tú tienes que sentarte a pensar en ti, suelta todo. Y ese proceso fue muy duro. ¿Y eso sucedió todavía en pandemia? Parte al final de la pandemia, creo que el peor momento fue ya casi al final de la pandemia, y ya todo el proceso entendiendo lo que me sucedía, porque como te digo, yo empecé a sentirme muy mal, muchos dolores de cabeza, muchos temblores, muchos malestares generales, pero era producto de lo mismo que yo estaba viviendo, pero que no había identificado. Wow. Y por eso nace After Dark, porque yo dije, si esa soy yo, que tengo ciertas herramientas, aunque nunca ejercí la psicología, que tengo por lo menos la base teórica, que yo estaba perdida durante muchísimo tiempo, ¿qué de la gente que jamás le hablaron de ese tema? Wow. Que no puede ponerle nombre a lo que está viviendo. Porque cuando tú tienes un nombre, a ti te dicen, bueno, mira, tú estás atravesando una depresión, o tú estás atravesando un trastorno de ansiedad generalizado, cuando ya tú tienes el nombre, tú sabes hacia dónde vas. Cuando tú empezaste a sentir todos esos síntomas random, buscando qué pasaba con tu cuerpo en ese momento, algo médico, clínico, ¿cuál fue el momento donde tú tocaste fondo que te llevó a decir, ok, aquí hay algo que no está bien, déjame buscar ayuda? Yo creo que el momento fue cuando yo empecé a darme cuenta que la sensación era muy rara, Ingrid, porque era como, soy yo, pero no me siento yo. No tenía la misma alegría de siempre, a pesar de que era funcional, porque yo seguía siendo funcional, porque yo soy un motor de trabajo. Yo sentía que no era la misma persona que yo soy naturalmente. Yo siento que se me fue un poco de esa energía, de esa alegría con la que yo vivía, de ese propósito que yo siempre tenía con mi vida. Entonces ahí yo dije, no, espérate, porque aquí hay algo que falta. No es un tema ni físico, no es un tema médico, es un elefante blanco que está parado ahí y que yo no me niego a verlo. Y entonces ahí fui al psicólogo, empecé yendo donde un psicólogo, que me ayudó mucho. Después de ahí estuve con otro, pasé donde un psiquiatra, tuve un proceso corto de medicación, y bueno, ya ahí empiezo a buscar mi estabilidad, lo que no fue ni es, porque yo siento que después de que ya tú tienes un diagnóstico de un trastorno de ansiedad generalizado, eso es una cosa que tú tienes que observar toda la vida. ¿El diagnóstico fue depresión o fue ansiedad? Trastorno generalizado de ansiedad con ataques de pánico. Ah, Dios mío, yo sé exactamente de qué se trata. Exacto. Wow. ¿Cómo han sido para ti los ataques de pánico o el más difícil que se te ha presentado? Porque varían de una persona a otra, sí. Pero particularmente en mi caso, yo realmente siento cuando me dan que voy a morir, literal. Esa es la sensación. Yo trataba de explicárselo, por ejemplo, a Federico, porque para el que acompaña es difícil, porque el que no lo vive no lo entiende. Es que es muy raro. Es raro porque tú no sabes ni siquiera cómo expresarlo. Yo recuerdo que le usé una analogía, nosotros buceamos, y recuerdo con una oportunidad, él pasó un momento un poco desagradable en uno de los buceos, y él lo que me decía es, yo sentí que me iba a morir. Y yo recuerdo que yo lo senté en medio de, posterior a un episodio de ataque de pánico, y le dije, ¿tú recuerdas lo que tú me dijiste cuando tú estabas buceando? Que la sensación era de que, aquí quedé yo. Bueno, esa es la sensación que yo siento cada vez que tengo un ataque de pánico. Ya hoy día no los tengo. Y los últimos ya yo los tenía en control porque al final yo sabía que no me iba a morir. Claro. Pero toma tiempo llegar ahí. Tiempo y ayuda. Uno lo cuenta ahora con una tranquilidad, yo también, como que ya fácil. Lo digo así, pero no.
es difícil, es muy difícil, la sensación es esa, me voy a morir, aquí quedé, chao, Qué cosa tan grande, la mente. Sí, es la mente. Y ahí empezaste con un proceso de descubrimiento para sanar. Exacto. ¿Qué aprendiste? ¿Qué pudiste haber hecho diferente para no llegar ahí? Hubiera empezado con algunas herramientas. Siempre el inicio debe ser un profesional de la conducta. O sea, es como cuando tú tienes un problema del corazón, vas donde el cardiólogo, cuando vas donde... ¿Pero cómo lo reconoce? Porque ya después que tengo el diagnóstico, ya era muy fácil. Después que a mí me dieron mi diagnóstico, pues ya yo tenía mi hoja de ruta. Claro. Y ya yo tenía información sobre eso. Claro. Sin embargo, me di cuenta en el proceso también. Yo vengo de una familia muy religiosa. Mi abuela se levantaba todos los días a las 5 de la mañana a leer la Biblia, la tenía abierta en su casa y yo viví con eso. Okay. Soy católica por herencia. Sin embargo, yo nunca fui de alimentar mi espiritualidad. Y cuando hablo de espiritualidad no hablo de religión. No, te entiendo. Y hubo muchas cosas que dejé para el final que hubiera hecho desde el principio, porque entendí que el ser humano es un conjunto de cosas. El ser humano no es solamente cuerpo, pero tampoco solamente es mente, pero tampoco podemos dejar afuera la parte espiritual. Y esto es como tú quieras comulgar con tu Dios, y si no hay Dios, que tú no te quieres ponerle Dios, llámale vida, llámale como tú quieras. Es la espiritualidad que yo le he conseguido a través de la meditación, a través del yoga, a través de terapias alternativas que he hecho en diferentes lugares. Me fui a Colombia unas semanas y hice algunas cosas. O sea, creo que la solución está en el conjunto de herramientas que tú buscas para lograr el objetivo de estabilizarte y sanar. ¿Hoy te sientes en ese aspecto estable? Sí, tengo mis momentos, yo creo que... Humano totalmente. Pero humanos, o sea, tengo mis momentos, pero ya yo los identifico, me retiro. Ajá. Y regreso. Excelente, excelente. Como quien dice, ya aprendiste a cuidar a Karina. A priorizar a Karina. A priorizar a Karina. Dentro de ese proceso de encontrar, de conocer de frente a ti el tema de la salud mental con la ansiedad, ¿cómo lo manejaron tus chicos, tu esposo, tus hijos? Mira, yo, como te decía, para un adulto, o sea, para la pareja es muy difícil entender esos procesos, porque uno te acompaña, pero no los entiende. No. Igual me acompañó, estuvo conmigo. Mis hijos en un momento determinado los senté, porque nosotros somos muy abiertos en ese sentido y de hecho mis hijos, yo cada vez en su proceso de desarrollo que entendía que necesitaba un profesional de la conducta, iba y lo llevaba. Excelente. O sea, para ellos no es un tema ajeno el tema de la psicología o el tema de los psicólogos. Y lo senté en una oportunidad, le expliqué por encima más o menos lo que estaba viviendo, le dije que estaba con un terapista que me estaba tratando, pero, y hasta en razón de chanza le dije, el día que ustedes vean que yo explote, den la vuelta y váyanse, que después yo resuelvo y nos sentamos a hablar. Pero ellos lo manejaron muy bien, me imagino que para ellos también fue un proceso delicado, porque no estaba la mamá de siempre, pero lo manejaron muy bien y fueron un gran soporte para mí. Ellos lo entendieron, yo sé que lo entendieron y vivieron conmigo. Tú decías en un momento que tú, y yo lo sé, nunca en medio de tu ansiedad generalizada aguda, sobre todo al principio, nunca paraste. No. Nunca dejaste de trabajar ni en pandemia ni en los peores momentos. ¿Eso tú sientes que te ayudaba o eso era una manera de sabotear lo que tú necesitabas enfrentar? ¿Cómo tú lo ves ahora que ya pasó? Yo no lo veo como un sabotaje, yo lo veo más como inseguridad. Cuando tú basas toda tu vida en el trabajo, en tu desarrollo personal, pero no necesariamente en ti, sino en tu éxito como profesional, en tu éxito como madre, en tu éxito como esposa, en tu éxito como cabeza de familia y todo lo que sucede fuera de ti, los procesos se hacen un poco más difíciles. Entiendo que se hacen un poco más difíciles. Tú hablabas también de que una de las cosas que descubriste en ese camino era que tenías que volver a conectar con tu lado espiritual. Sí. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué te funcionó a ti? La meditación para mí ha sido milagrosa y mira que al principio decía, Dios mío, esto es peor, yo me siento aquí, siento que no voy a poder nunca estar tranquila y me están obligando a hacer esto. Y bueno, al principio fue un proceso incómodo. Yo no conocía la meditación, nunca lo hice. Tú sabes que yo siempre fui una persona de llegar al gimnasio a las 6 de la mañana, a hacer ejercicio, a brincar, a correr, a hacer triatlones. Esa era mi dinámica. Pero la verdad es que aprender a estar, es una frase muy trillada, yo de hecho escribí algo en redes un tiempo después, que yo decía, la frase del aquí a la hora es una frase gastadísima. Pero es tan real.
pero no hay nada más real que eso. Incluso a mis hijos yo les digo, cuando ustedes vayan a comer, coman. Aquí no se puede usar celular, no se puede, es la comida, es aquí ahora. Y cosas tan simples como esa, increíblemente te generan una tranquilidad mental, porque es un tema científico, no es un tema de cosmos, ni de nada, es un tema científico. El cerebro se regula, el cerebro encuentra tranquilidad, se relaja y te ayuda a llevar un día ¿Y más cómo tranquilo. tú pudiste? Porque yo soy también un poco hyper como tú. ¿Cómo tú lograste la primera vez callar tu mente? No hay forma. Ah, ok. Es que yo creo que ese es el error. Porque yo no he podido. No, es que ese es el error. La gente entiende que la mente se calla, la mente no se calla. Tú vas con el proceso, con el paso del tiempo, tú vas logrando encontrar esa paz mental, incluso con esos pensamientos que van y vienen. O sea, porque los pensamientos vienen y yo le digo, nos vemos ahora. Y sigo meditando. Qué bella. O sea, yo creo que es un proceso de práctica como todo, así como uno va al gimnasio y sabe que es un proceso largo donde tiene que, si usted quiere sacar músculo, no lo va a sacar de aquí a mañana ni dentro de una semana, con la meditación es lo mismo, tiene que darle chance. Y en ese proceso de buscar o reconectar con tu espiritualidad, ¿cómo fue la participación de Dios? Lo que pasa es que Dios para mí no tiene religión. Yo siempre he dicho, y esto quizás es muy conflictivo para muchos, para mí las religiones son muy separatistas, a pesar de que crecí en una familia muy religiosa. Para mí la espiritualidad tiene que ver con tu Dios, como tú comulgas con tu Dios. Para mí Dios es mi Dios y ninguna religión. Y usualmente cuando yo conecto, hablo con Dios. Y Él se llama Dios. Y lo puedo mirar para arriba, y lo puedo mirar para adentro, y lo puedo mirar para el lado. Pero no está ligado a ninguna creencia, sino a esa tranquilidad que encuentro en ese espacio de tiempo para mí, ni siquiera para congregarme. O sea que Dios para ti es la paz y es el amor. Es eso. Punto. ¿Cuántos años de casada ya? 21. ¿Cómo van esos 21 años con Fede? Bien. Porque ustedes parecen novios. Bien, tú sabes que las parejas siempre tienen sus altas y sus bajas. Yo no te puedo decir que nosotros hemos tenido una relación que no ha tenido momentos muy difíciles que atravesar, momentos en los que hemos tenido que sentarnos en una mesa de diálogo a ponernos de acuerdo, incluso con la crianza de nuestros hijos. Federico es mucho más liberal, yo soy mucho más controladora, quizá porque vengo de una cultura más conservadora. Claro, normal. Pero yo creo que lo lindo de un matrimonio cuando tú logras en el tiempo darte cuenta y mirar para atrás de las cosas que superamos juntos, y eso es lo que hemos hecho nosotros. ¿Cómo ha sido con After Dark, el nuevo proyecto de Sergio, tuyo y de Sergio, donde hablan de salud mental con expertos y también me encanta con personas que viven las experiencias, que yo siento que eso es lo que más conecta? ¿Cuál ha sido el tema que a ti te ha movido el piso? Mucho. Mira, una vez hablamos de la depresión infantil, que es un tema serio y triste, porque si para un adulto es difícil, para un niño es todavía peor. Y ese tema de hecho salió por la necesidad de una madre que nos pidió que hiciéramos ese episodio. Sí. Y por supuesto el tema de la ansiedad, porque me sentía en ese momento, que fue de los primeros, con el compromiso de compartir mi experiencia. Y más que mi experiencia, porque no quería protagonismo, que la gente entendiera que no estás solo, porque a veces tú estás atravesando por una situación y tú dices, es que mi mundo es el peor de todo el mundo. No, señores, la gente sobre todo ahora está viviendo situaciones muy difíciles. Lo que pasa es que la gente no se anima a decirlo, porque parecería que el tú atravesar situaciones como esta te hacen ser débil, y para mí es todo lo contrario. Es todo lo contrario, pero también hay mucha gente que cuando te ve con tus trabajos, tus maestrías, brillando, todo se tiene que documentar en las redes sí o sí. Quizás la gente no se puede imaginar que una persona como tú, o una persona que se ve como que todo le sonríe, tenga episodios de temas de salud mental. Porque no todo el mundo con ese tema logra pararse. Pero hay mucha gente que sí. Hay mucha gente que... Y que simplemente no lo estamos hablando. Y que no lo estamos hablando. Es que no lo estamos hablando. Es que la gente no lo habla. Yo, por el mismo proyecto de After Dark, y Sergio no me deja mentir, la cantidad de gente que escriben es más. Cuando yo comparto mi experiencia a través de redes sociales, que tardé mucho, porque tú sabes que la gente entiende que uno hace ese tipo de cosas para llamar la atención. Al final del día, nunca fue mi interés. Mi interés más que todo era que la gente se pudiera identificar y decir, espérate, pero tiene solución.
Y cuando yo lo compartí a través de redes sociales, recuerdo incluso ahora que tú dices una anécdota, pero yo compartí eso antes de llegar a un viaje que tenía en España. Y al día siguiente que comparto mi experiencia sobre la ansiedad, subo una foto estando en España. Y la gente lo que empezó a decir, pero ¿y tú no estabas enferma? ¿Y tú no de qué? Señor, el que vive con depresión, el que vive con ansiedad o el que vive con cualquier trastorno de salud mental. Vive con eso. Vive. Incluso pasea con eso. Pero es que tú y puedes baila verte con ahí eso. sentada, claro, y sonríe, y vive, y bebe trago y todo. Pero lo que está viviendo internamente no lo comparte. Qué poco sabemos. Es Y me incluyo, ¿eh? Sí, es así. Me incluyo. Tú escribiste el otro día, no sé dónde, dijiste, no somos perfectos, no todos los días son felices y no existe tampoco un prototipo de mujer perfecta. No, para nada. Y eso me pareció tan hermoso como humanizar algo que genera tantas situaciones de salud mental también. El tema de las comparaciones, de los estereotipos y ahora con las redes, Cari. Sí, eso es terrible. Eso es fulminante para la nueva generación sobre todo. ¿Cómo podemos apoyar a nuestra gente y sobre todo a los más jóvenes a gestionar sus emociones cuando están a flor de piel el tema de las comparaciones? Mira, yo siempre he dicho que criar hijos en esta época es un reto, porque están muy expuestos a todo, a absolutamente todo, y el compararte es algo natural del ser humano. Total, es y humano. cuando tú tienes tantas cosas con que compararte, además, en un ambiente donde nadie comparte lo malo, todo el mundo nada más comparte la ropa linda, el momento feliz, el momento... Y el que comparte otro tipo de cosas es para llamar la atención, como en algún momento pueden decirle a alguien que hable de su emocionalidad. Aquí está tratando de llamar la atención o buscando sonido. No, señores, las emociones son todas emociones. A nosotros nos han enseñado que hay buenas y malas. No hay buenas y malas. Porque al final yo te digo, si tú me dices a mí o hoy me preguntas, Karina, ¿esas emociones que tú viviste son buenas o malas? Yo te digo, tú sabes que son muy buenas. Porque hoy en día yo me siento mucho más capacitada para identificar mis emociones, mucho más capacitada para tener una inteligencia emocional que no tenía antes, mucho más identificada conmigo misma y con lo que yo necesito para estar bien. Al final del día, y aunque haya sido bárbaramente difícil, yo lo único que hago es agradecer a esas emociones que llamamos malas, que llegaron a mí, que me enseñaron todo lo que yo sé hoy. Se volvieron maestras. Karina, hablemos un poquito, porque hablábamos ahorita de las redes sociales, ¿verdad? Y de las comparaciones. Y definitivamente es un tema. ¿Cómo tú manejas y le estás enseñando a tus hijos a manejar el odio que a veces sale por ahí? Incluso contigo también, cuando uno emite opiniones contundentes como las que tú emites. Sí, mira, es un problema. Las redes sociales son un problema. Por ejemplo, siempre se ha dicho que tratemos de controlarla, de que no tengan acceso, van a tenerlo. Sí. Y digo que es un reto y es un problema, porque tú como madre y tú como padre te tienes que llenar de herramientas para tú sentar a tus hijos, que eso antes los padres de nosotros no tuvieron que ver con eso. Es sentarte con tus hijos a buscar la manera de generarle un pensamiento crítico, de que puedan decir eso está bien, eso está mal, eso no es lo que me enseñaron, eso puedo verlo, eso no puedo verlo. Al final del día ellos están expuestos, uno tiene que tratarlo de controlarlo hasta cierta edad. Después de ahí, tú tienes que darle la libertad y rogarle a Dios que lo que tú pusiste en ese niño y la formación que le diste y los valores que le inculcaste sean lo que le den esa certeza o esa capacidad de poder discernir entre el odio, entre lo bueno, entre lo malo. Pero eso va a estar ahí y eso es una realidad. Es así. Karina, hablando de opiniones contundentes que sueles tener en tus espacios, empezando con la radio y en tus redes sociales también, ¿denunciaste en algún momento que trataron de intimidarte? Sí, varias veces, pero me imagino que te refieres a un escrito que hice sobre un tema de medio ambiente. Estábamos en el gobierno anterior, estaba un incumbente de medio ambiente que la verdad hizo un servicio muy flaco a nuestra sociedad en torno al tema de la protección de nuestros recursos. Había un tema con Cotubanamá, si mal no recuerdo en ese momento, y había escrito algo para ese ministro. Y su esposa escribió algo, me mandó a decir algo incluso, o sea, hubo una situación medio incómoda ahí. Pero la verdad es que ese tipo de cosas a mí no me agreden. Yo creo que el ser humano reacciona y es normal. Ni te detiene tampoco. No, en lo porque absoluto. tú has seguido a lo largo de tu historia como comunicadora,
siempre denunciando las cosas que están mal, llamándolas por su nombre. Y veo que uno de los temas que más te apasionan y que me parece que tanto necesitamos es el medio ambiente. Sí, es así. Yo a veces siento que ustedes tienen, o sea, como una intención muy grande de ser voceros, como de todas las situaciones que quisieran que cambien. De aportar, porque al final del día yo no creo que podamos hacer todo un día para otro, pero yo siempre he dicho que cuando hay la intención de realmente proteger nuestros recursos, de realmente trabajar por el país, óyeme, en el camino van a encontrarse muchas piedras, pero hay cosas que realmente son descaros. Karina, ustedes, Sergio y tú, siempre han sido duros críticos de los gobiernos, sí, de todo general. Lo que ha estado mal hecho en todos los gobiernos. Claro. Tuvimos, me acuerdo como ahora, que parece que fue ayer, cuando el pueblo se lanzó a la calle, sobre todo la juventud, que fueron los que dieron adelante en la Plaza de la Bandera, claro, luchando por un cambio. Llegó el cambio y aunque no lo creamos, ya estamos a ley de nada para las próximas elecciones. Impresionante. Quiero saber, porque tus opiniones políticas son muy acertadas, con lo bueno y lo menos bueno, ¿cómo siente que hasta ahora va nuestro actual líder, el presidente Luis Abinader? Luis Abinader yo creo que realmente tiene intención de hacerlo bien y de dejar un legado. Luis Abinader demostró que sabe trabajar bajo presión y en crisis. Manejó la pandemia para mí de una forma extraordinaria. Sí. A pesar de que hoy podemos decir que hay muchas cosas que han subido de costo, mantuvo tanto como pudo y muy diferente a otros países de nuestra región los precios. O sea, en crisis él demostró que sabe hacer. Ahora él tiene que demostrar que sin crisis puede hacerlo. ¿En qué sentido? Él está haciendo muchos cambios estructurales, que alguien tenía que hacerlo, y eso no es políticamente popular, porque eso son cosas que se ven a mediano y a largo plazo. O sea, eso habla mucho de un presidente que realmente quiere hacer cambios. Ahora, tú tienes 4 años, te quedan 4, si es que gana. Según las encuestas, va a pasar tranquilo, según las encuestas. Ahora él tiene que demostrarle al país que esos cambios estructurales van a suceder y que todo lo vamos a aplaudir dentro de unos años, pero que él tiene la capacidad para generarle mayor calidad de vida a los dominicanos con sus decisiones fuera de las crisis. Pero entiendo que es un presidente que sí tiene la intención de dejar un legado. El presidente. Totalmente. ¿Cómo es el país que sueñas vivir? Y para tus hijos sobre todo. ¿Qué cosas tú quisieras que siguieran y que lograran ese cambio? Yo sueño con este país. Yo no creo que haya un mejor país que este para vivir. Lo que pasa es que necesitamos buscar mayor educación para nuestros niños. Si no trabajamos en la educación de los niños de la República Dominicana, niños y niñas, no vamos a ver muchos cambios, ni le vamos a estar dando las oportunidades que se merece. Y tenemos que trabajar y me encantaría ver un país que yo pueda disfrutar como lo disfruté en mi juventud o en mi niñez temprana, que yo podía salir en bicicleta a las 3 de la tarde y volver a las 8 de la noche sin celular y mi mamá no se preocupaba, o que andaba en bicicleta o que andaba con los cristales abajo de mi carro cuando iba a la universidad sin sentirme con... Todo esto viene dado y está pasando en todos los países del mundo y de nuestra región y es natural. Pero me encantaría volver a ese país que me dio una niñez inolvidable para mí. Y politizando un chin más, ya como estamos víspera de unas elecciones, prácticamente, ya se está en camino y se habla de una posición muy importante en la toma de decisiones para hacer un poco la voz del país, que es la senaduría. Ahí ha estado nuestra querida Faride y ahora todo indica, porque todo puede pasar, que sería para o Faride, ahora ya Omar, el hijo del presidente Leonel Fernández, para de la parte de la Fuerza del Pueblo, y todavía no hay otro candidato confirmado. Exacto. Pero tú entiendes, ¿qué te gustaría a ti que pasara estratégicamente para nuestro país? Mira, tanto Omar como Faride en esos casos particulares que son las dos cabezas que más se ven, Omar se ha manejado muy bien. Yo no conozco la propuesta de Omar, pero sí te puedo hablar de la de Faride, y sí te puedo hablar de Faride como mujer y como político. Yo pongo todo mi dinero a Faride. Yo también. Todo mi dinero yo se lo pongo a Faride. No quiero decir que Omar no lo vaya a hacer bien. He dicho, me parece que ha hecho una muy buena ruta política, porque incluso ha sabido manejarse con su padre y sin su padre, para que no, o sea, él creo que lo ha hecho muy bien. Pero que yo conozca, Faride siempre va a ser mi elección. Cuando la gente dice, bueno, Faride
era nuestra voz ahí, pero cuando llegó, como era también juez y parte, quizás ha bajado un poco el tono que tenía. ¿Cómo tú lo defiendes? Sí, mucha gente le ha criticado eso. Yo no creo que ella se cayó. Y una de las cosas que más le han criticado es el tema del barrilito, del cofrecito y de todo lo demás, que ella fue muy crítica de ese tema. Cuando ella llegó ahí, lo primero que ella hizo fue coger ese dinero y decir, miren, yo voy a repartir este dinero así, 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 así. Y se lo criticaron mucho. Al final el dinero está. Al final ella lo que dijo, bueno, ok, lo dejo ahí, el dinero, porque el dinero está y ella no puede tomar la decisión de quitar ese barrilito. No es una decisión de Farideh Raful. Cuando ella plantea que va a decir, que va a plantear que se quite el barrilito, ¿qué hicieron? Fue hasta avisarlo. Empezaron a decir, sí, vamos a quitar el barrilito, pero vamos a quitar todas las donaciones, toda la decisión, que le abrieron un frente enorme. Fue increíble. Y esa decisión no la puede tomar Farideh, eso es una decisión que tiene que ser en consenso. Y es una decisión que ojalá y todo lo que están ahí adentro le demuestren al país que trabajan por el país y que ese dinero que ellos saben que no le corresponde porque están para legislar, no para regalarle nada a nadie, ojalá y todos tengan la visión de Farideh de decir, no, que ese dinero no es de nosotros. Maravilloso, estoy de acuerdo contigo, pero quería oírte porque tú eres mucho más, para mí tienes más conocimiento y coqueteas más con los temas políticos que yo. Bueno, definitivamente, Cari, yo creo que no nos queda nada por ponernos al día. ¿Qué te falta a ti por experimentar? ¿Qué sueñas? ¿Qué quieres en el porvenir de Karine Larrauri? Quiero vivir en paz. Yo creo que he explorado muchas cosas de las que he querido. Hice cine, hice teatro, hice televisión, hice radio. O sea, he hecho muchas cosas de las que me propuse. Yo creo que lo único que me falta, que siempre soñé, fue escribir. Escribir un libro, escribir una película, escribir una obra de teatro. Y ya estoy haciendo el ejercicio con mi amigo y hermano Irving Alberti de escribir una obra de teatro. Qué bella, Cari. Cari, te quiero muchísimo. Lo decía al principio, eres una de las figuras que admiro, contemporánea, más o menos, pero te admiro y me encanta la estabilidad, la credibilidad y de verdad que eso no tiene precio en este tiempo porque es un ejemplo de que se puede hacer comunicación de la buena con propósito y nada, así que inspírense porque hay una juventud que sigue soñando con ser comunicadoras. Claro que sí. Y se puede tener temas de salud mental, se puede buscar ayuda, se vale no estar bien. Está bien no estar bien. Está bien no estar bien. Y esto va a pasar. No estás sola. Gracias por tu compañía. Ya en este momento este programa queda para ti en YouTube, Mujeres al Borde RD. Compártanlo, coméntenos y riéguenlo. Un aplauso para Karine Larrauri. Hasta la próxima. Los quiero muchísimo.